El viento aullaba sobre la zona industrial abandonada, donde las tuberías oxidadas se extendían como esqueletos de gigantes olvidados, cubiertos de una costra de hielo. Una perra mestiza, con el pelaje empapado de nieve y barro, avanzaba a través de los montones de nieve. Sus patas se hundían en la mezcla blanca, dejando huellas que rápidamente eran borradas. Llevaba semanas sola, expulsada de los callejones por una manada que solo veía en su vientre abultado una carga. Sus ojos, normalmente vivos, ahora se apagaban por el cansancio, pero el instinto la empujaba hacia adelante. Encontrar un refugio donde el frío no alcanzara a los que pronto nacerían. Ella lo olfateó antes de verlo. Un estrecho pasaje entre dos tuberías masivas donde el viento amainaba y la nieve se acumulaba con menos frecuencia. Las tuberías, frías por el calor que había desaparecido hace tiempo, solo emitían frío, pero su curvatura creaba una especie de nicho, protegido del embate directo de la tormenta. La mestiza se deslizó hacia adentro, sus costados rozando las paredes heladas, enviando un escalofrío por su cuerpo. Giró sobre sí misma, removiendo con las patas la delgada capa de nieve para acostarse sobre la tierra desnuda, que aún no estaba completamente helada. El dolor llegó de repente, como un golpe, haciendo que se quejara en voz baja para no atraer la atención. En este mundo, la debilidad llamaba a los depredadores. El primer cachorro apareció en la penumbra, un pequeño bulto de mucosidad y pelaje buscando ciegamente calor. La perra lo lamió instintivamente, limpiándolo y empujándolo más cerca de ella, donde su cuerpo, a pesar del temblor, emitía su último calor. El viento afuera se intensificó. Los copos de nieve se colaban por las rendijas, asentándose sobre su espalda, pero ella no se movía, presionándose más contra el suelo. El segundo llegó poco después, luego el tercero. Cada vez repetía el ritual, su lengua trabajaba incansablemente, su respiración se aceleraba y sus ojos vigilaban la entrada del refugio, donde las sombras podían ocultar una amenaza. El cuarto cachorro era más débil, su llanto apenas audible, pero la madre no se rendía, arrastrándolo bajo su vientre, donde la leche ya comenzaba a brotar. Sentía cómo el frío se arrastraba por sus patas, pero lo ignoraba, enfocándose en el calor interno, en esos pequeños que se acurrucaban a su lado, buscando instintivamente los pezones. El quinto y el sexto completaron la camada y ahora el nicho se llenaba de suaves quejidos, interrumpidos solo por su respiración pesada. La mestiza se acomodó, envolviéndolos con su cuerpo como un escudo. Su pelaje blanco se confundía con la nieve, haciéndolos casi invisibles. La noche había caído por completo, la luna se abría paso entre las nubes, reflejándose en las superficies heladas de las tuberías. Pero dentro del refugio reinaba la oscuridad, desgarrada solo por el calor del corazón materno. No dormía, sus orejas captaban cada ruido, un ladrido lejano, el crujir del metal bajo el viento. Pero por ahora todo estaba en silencio. Los cachorros, saciados con la primera leche, se habían aquietado, sus pequeños cuerpos se elevaban al unísono con su respiración. El frío penetraba hasta los huesos. Las tuberías alrededor parecían dedos helados apretando el espacio, pero ella se mantenía firme. Sus ojos brillaban en la oscuridad con determinación. Este era su refugio, frágil, pero suyo. Un lugar donde la vida se aferraba al borde, a pesar del frío que se acercaba más con cada hora. A lo lejos, una sirena aulló, pero la mestiza no se movió, apretando a los cachorros más cerca, como si les susurrara sin palabras. Estoy aquí y vamos a resistir. Vamos... La mañana trajo una nueva nevada. El viento amainó, dejando tras de sí un silencio interrumpido solo por el ocasional cau de los cuervos. La mestiza levantó la cabeza, olfateando. El olor de los humanos flotaba en el aire, mezclado con humo y metal. Se tensó, pero los cachorros se movieron, exigiendo calor, y ella ya se agachó de nuevo, lamiéndolos frenéticamente para calentarlos. Las tuberías alrededor estaban cubiertas de escarcha fresca. Su superficie brillaba como vidrio, reflejando su silueta, un fantasma blanco en un laberinto helado. El dolor del parto había disminuido, reemplazado por el cansancio, pero el instinto maternal ardía más intensamente, haciéndola ignorar el hambre que la devoraba por dentro. Los cachorros emitieron un quejido. Uno de ellos, el más pequeño, se movió débilmente, y ella lo empujó más cerca del pezón, sintiendo como su pequeño hocico capturaba la vida. El día se alargó, el sol brilló a través de las nubes, pero no trajo calor.
solo iluminó el refugio, haciéndolo aún más vulnerable. La mestiza escuchaba pasos a lo lejos, voces, pero pasaban de largo, sin notar. Se relajó un poco, permitiéndose cerrar los ojos por un momento, pero el sueño no llegó. Solo recuerdos de la libertad pasada, cuando corría por las calles sin conocer la carga. Ahora todo había cambiado. Esos 6 eran su mundo, frágil como el hielo sobre las tuberías. El viento volvió a soplar, llevando la nieve al nicho, y ella ya se acurrucó más. Su cuerpo era la única barrera contra el frío. ¿Cuánto más podría soportar? La pregunta flotaba en el aire, pero ella no se rendía. Su aliento calentaba el aire a su alrededor, creando un pequeño oasis de calor en el corazón del frío. Al caer la tarde, el frío se intensificó. Las tuberías crujieron bajo la presión del viento, y la mestiza sintió cómo el frío penetraba más profundo, congelando las puntas de sus patas. Los cachorros se acurrucaban a su lado. Su llanto se volvió más suave, pero más insistente. Sentían la amenaza. Ella lamió a cada uno por turno, su lengua dejaba huellas de calor, y sus ojos escaneaban la entrada. Las sombras se alargaban. La noche se acercaba de nuevo. En lo profundo de su ser ardía una chispa. Sobrevivir, a cualquier costo. Pero mientras yacía inmóvil, una sombra blanca entre el hielo protegiendo su tesoro, no sabía que la mañana traería un cambio que nadie esperaba. La noche cayó como una manta, pesada y fría. El viento amainó, dejando tras de sí un silencio resonante. La mestiza no se movía, su cuerpo estaba entumecido por el frío, pero su corazón latía con regularidad, transmitiendo calor a los cachorros que dormían acurrucados. Uno de ellos gimió en sueños, y ella reaccionó de inmediato, arrastrándolo más cerca con su pata. Sus ojos brillaban en la oscuridad con vigilancia. Las tuberías a su alrededor parecían guardianes eternos. Su superficie helada reflejaba las estrellas que se abrían paso entre las nubes. Olfateó el olor de la nieve, el metal y un lejano indicio de humo de las hogueras de los sin hogar. Pero aquí, en el nicho, estaba su mundo. 6 pequeños, cuya respiración se sincronizaba con la suya, creando un ritmo de vida en medio del invierno muerto. La mañana llegó con el crujir de pasos. Los trabajadores recorrían el área, sus botas rompían la costra de nieve. La mestiza se quedó quieta, sus orejas se aguzaron, pero los cachorros se movieron, y ella la gimió suavemente para calmarlos. Los pasos se acercaban, las voces resonaban contra las tuberías, y ella la agachó más. Su pelaje blanco camuflaba su figura en la nieve. Su corazón latía con fuerza, una amenaza o una salvación. No lo sabía, pero el instinto susurraba: resiste, por ellos. Las sombras de los hombres pasaron junto a la entrada, y el aire se llenó de un nuevo olor. El calor humano que podría cambiarlo todo. La noche se cernió sobre la zona industrial como un pesado telón impregnado de frío, donde cada respiración de la mestiza se convertía en una nube de vapor que se desvanecía en la oscuridad. Su pelaje blanco, ahora cubierto por una fina capa de escarcha, temblaba bajo las ráfagas de viento que se colaban por las rendijas entre las tuberías, pero no se movió ni un centímetro. Su cuerpo se arqueaba en un semicírculo alrededor de los 6 pequeños que se acurrucaban en busca de refugio. Los cachorros, ciegos e indefensos, se empujaban con sus narices contra su piel caliente. Sus pequeñas patas rasguñaban el suelo, buscando instintivamente los pezones donde la leche fluía en finos hilos, mezclándose con el sudor salado del cansancio. El viento aulló más fuerte y de ese llevando consigo copos de nieve, afilados como agujas, que se asentaban sobre su espalda, derritiéndose por el calor de su cuerpo y volviendo a congelarse en una costra. La mestiza parpadeó, sus ojos, reflejando la tenue luz de la luna, se deslizaron hacia la entrada del nicho. Las sombras se movían donde las ramas de los arbustos golpeaban el metal, pero no gruñó, guardando fuerzas. Solo se presionó más abajo, su respiración salía rítmicamente, envolviendo a los cachorros en una cálida nube. Uno de los pequeños, el más débil, con el pelaje apenas seco después del parto, chilló suavemente. Su cuerpo tembló de frío y ella le reaccionó de inmediato. Su lengua salió, lamiéndolo desde la nariz hasta la cola, calentando su sangre, empujándolo más cerca del centro, donde su corazón latía como un tambor, transmitiendo la vibración de la vida. El frío se arrastraba por sus patas, congelando las articulaciones, pero la mestiza ignoraba el dolor. Sus orejas captaban cada ruido, el zumbido lejano de los vehículos, el crujir del metal bajo el viento,
Mientras los cachorros mamaban, su quejido se desvanecía, reemplazado por un ronroneo de satisfacción. Recordó cómo, en otra vida, se había calentado junto a la hoguera de los sin hogar. Pero ahora ese calor era el suyo, exprimido de su cuerpo agotado, donde el hambre la devoraba por dentro y la sed rasguñaba su garganta. La luna se elevó más alto, su luz atravesó las nubes, iluminando el nicho con un brillo plateado, donde el pelaje blanco de la madre se confundía con la nieve, haciéndolos casi invisibles. Pero dentro reinaba su mundo. El calor de la leche, la suavidad de su vientre, el ritmo de la respiración que se sincronizaba con el latido de 6 pequeños corazones. El tiempo se alargaba, el viento amainó por un momento, dejando un silencio interrumpido solo por el ocasional quejido. Un cachorro se alejó un poco, sus patas resbalaron sobre el hielo, y la mestiza de inmediato lo arrastró de nuevo con su pata. Su hocico se inclinó, su nariz se hundió en el pelaje húmedo, inhalando el olor de la novedad que le daba fuerzas para seguir. La escarcha sobre las tuberías aumentaba, su superficie brillaba como un espejo, reflejando su silueta, demacrada pero firme, con ojos donde ardía una chispa que no la dejaba rendirse. Lamió a otro pequeño, sintiendo cómo su cuerpo se relajaba bajo el toque, y en ese momento el frío retrocedió un poco, cediendo ante el calor interno que se expandía por sus venas, recordándole: están vivos, y eso es lo más importante. La noche se profundizaba, las estrellas titilaban a través de las grietas en las nubes, y la mestiza no cerraba los ojos. Su cuerpo servía de escudo, absorbiendo el frío para que los cachorros no sintieran su mordisco. El más grande de la camada, con el pelaje un poco más oscuro, se movió. Su hocico se empujó contra el costado de su madre, y ella respondió con un suave ronroneo, una vibración que calmaba, como una canción de cuna sin palabras. El viento regresó, llevando la nieve al refugio. Los copos se derretían sobre su nariz, goteando en gotas, pero ella se sacudió, temiendo perturbar el sueño de los pequeños. Su respiración ahora era uniforme, sus cuerpos presionados tan juntos que parecían uno solo con ella. A lo lejos, una sirena aulló, resonando contra las tuberías, y la mestiza se tensó, sus orejas se aplastaron, pero el sonido se desvaneció, dejándola sola con la noche, donde cada momento era una batalla por el calor. Los cachorros se habían saciado, uno tras otro se alejaron de los pezones. Sus cuerpos se enrollaron en pequeños ovillos bajo su vientre, y la mestiza se permitió bajar la cabeza. Su hocico se posó sobre sus patas, los ojos entrecerrados, pero la vigilancia no disminuyó. El frío penetraba más profundo, congelando las puntas de su cola, pero se concentró en la sensación. Pequeños bultos cálidos que se movían en sueños, su quejido como música, dando esperanza. La luna se deslizó detrás de una nube, sumergiendo el nicho en una oscuridad total, donde solo la respiración de la madre iluminaba el camino. Su cuerpo era un faro en el frío, donde el amor calentaba más que cualquier fuego. Lamió el aire captando el olor de la leche y la nieve, y en ese instante sintió un torrente de fuerzas, susurrando: el amanecer llegará, y resistirán. El viento amainó hacia la medianoche, la nevada se convirtió en una suave caída de copos que se asentaban suavemente, cubriendo la entrada del nicho con un manto blanco. La mestiza levantó la cabeza olfateando, el aire se volvió más limpio, el frío más agudo, pero los cachorros dormían profundamente. Sus cuerpos emitían un pequeño calor, regresando a ella como un eco. Lamió su pata calentando los dedos entumecidos y acercó al más pequeño. Su quejido se apagó bajo su lengua, y si sus ojos se abrieran solo verían el calor de su madre. Las tuberías a su alrededor crujieron, el hielo crujió bajo la presión de la noche, pero dentro del refugio reinaba la paz, donde su respiración creaba una barrera de vapor, ahuyentando el frío. Las horas se alargaban, la mestiza no dormía, sus pensamientos, si es que los perros piensan, giraban en torno a los pequeños, sus primeros pasos, los primeros rayos de sol sobre su pelaje, pero la realidad mordía con el frío, recordando la fragilidad. Un cachorro gimió en sueños, y ella reaccionó de inmediato, su hocico se inclinó, su nariz se hundió, calmando, su calor se vertió en él como un río de vida. Las estrellas titilaban, el viento susurraba amenazas, pero ella se mantenía firme, su cuerpo temblaba, pero no se rendía, sus ojos brillaban con determinación en la oscuridad. El amanecer estaba lejos, pero en su corazón ardía una chispa.
No estaban solos, su amor era el escudo que resistiría la noche. Hacia la mañana, el frío apretó con fuerza. Las tuberías se cubrieron de una nueva capa de escarcha, pero la mestiza no se movió. Su cuerpo estaba entumecido, pero los cachorros se acurrucaban más cálidamente, su respiración se sincronizaba con la suya, creando un ritmo de supervivencia. Lamió el aire, captando un indicio de la mañana, un horizonte que se iluminaba, donde el sol podría traer alivio. Se escucharon pasos a lo lejos, pero ella no se levantó, concentrándose en el calor que daba. Sus ojos se cerraron por un momento, soñando con el día en que el frío se retirara para siempre. El amanecer se abrió paso con un débil rayo de luz, iluminando el nicho donde la perra mestiza yacía. Su pelaje brillaba con escarcha, pero bajo su vientre latía la vida. 6 cachorros, salvados por su calor de la noche que podría haberlo quitado todo. Los pasos se acercaron, las voces resonaron, y ella se tensó. Pero en sus ojos brilló una sombra de esperanza. Tal vez no era una amenaza, sino una salvación. El amanecer se abría paso entre las nubes bajas tiñendo la zona industrial con una luz rosa pálido, donde las tuberías oxidadas proyectaban largas sombras, como dedos que se extendían hacia el cielo. 2 trabajadores, Juan y Marco, caminaban sobre la nieve crujiente, sus botas dejaban profundas huellas en los montones y su aliento salía en nubes de vapor, mezclándose con el olor del metal y el aceite. Juan, el mayor, con las sienes canosas bajo un gorro de lana, llevaba una linterna, cuyo haz se deslizaba por el suelo, iluminando los restos de tuberías y herramientas olvidadas. Marco, más joven, con los hombros encorvados por el frío de la mañana, arrastraba una bolsa de herramientas. Sus guantes crujían en el frío mientras murmuraba sobre el café que lo esperaba en la caseta. Recorrían el área por costumbre. Una revisión en busca de grietas en las tuberías, huellas de vándalos. Pero hoy, el viento había amainado, dejando tras de sí un silencio resonante, interrumpido solo por sus pasos y el distante zumbido de la ciudad. Juan se detuvo en la intersección de las tuberías. Su linterna se detuvo en un estrecho nicho, donde la nieve parecía intacta, pero algo se movió en el fondo, un bulto blanco, fusionándose con la escarcha. Parpadeó, se frotó los ojos con la manga de su chaqueta y el haz se deslizó más cerca. Allí, entre las paredes heladas, estaba una perra. Su pelaje brillaba bajo la luz, y sus ojos, levantados hacia ellos, brillaban con cautela, sin un gruñido, solo con un suave quejido que resonaba en el metal. Marco se detuvo detrás, su bolsa golpeó sordo contra el suelo cuando se inclinó, entrecerrando los ojos. «Mira, Juan, ¿son cachorros?» La linterna tembló en la mano del mayor, iluminando los pequeños cuerpos que se acurrucaban contra el vientre de la madre, sus hocicos húmedos de leche, sus patas moviéndose débilmente en la nieve. La perra mestiza no se movió. Su cuerpo se tensó, sus orejas se aplastaron, pero su mirada no se apartó de los hombres. En ella brilló una sombra de confianza, mezclada con desesperación, como si esperara un veredicto. Juan se agachó, extendiendo lentamente la mano, sin tocar, solo permitiendo que olfatearan el aire impregnado del olor a sudor y metal. Su voz salió en un susurro ronco. «Pobre criatura, ¿cómo has sobrevivido aquí?» Marco rodeó la tubería por un lado, su bota rozó la escarcha, cayendo en copos, y los cachorros chillaron suavemente. Uno de ellos, el más débil, empujó su hocico contra el costado de su madre buscando protección. La mestiza lo lamió rápidamente sin apartar la mirada de los recién llegados. Su cola se movió. No era un meneo, sino un movimiento apenas perceptible, como un puente de prueba. Los trabajadores se miraron. Juan se quitó un guante, sopló sobre sus dedos para calentarlos y cuidadosamente acercó la linterna, iluminando la camada, 6, con el pelaje aún pegajoso, sus cuerpos temblando bajo una delgada capa de nieve que se había filtrado durante la noche. «Apenas respiran por el frío», murmuró Marco. Su rostro se suavizó, sus ojos brillaron, recordando quizás a su perro de la infancia, perdido en un invierno similar. El viento movía la nieve a su alrededor, cubriendo el refugio con copos frescos, y el perro mestizo se acurrucó más bajo. Su respiración se aceleró, el vapor se elevaba de su hocico, envolviendo a los cachorros. Juan se levantó, se sacudió las rodillas y su voz se volvió más firme. «No podemos dejarlos aquí, Marco. El frío los matará antes del mediodía». El más joven asintió, quitándose la chaqueta a pesar del frío, y la extendió sobre la nieve, haciendo un gesto invitador. «Vamos con cuidado, no la asustes».
Actuaron en perfecta coordinación, como si estuvieran trabajando con tuberías. Juan distraía con la linterna, Marco acercaba la tela y el perro mestizo, tras una larga pausa en la que sus ojos escaneaban los rostros, permitió que se moviera uno de los cachorros. Su lengua salió rápidamente, lamiendo el aire como si probara sus intenciones. Los cachorros chillaron más fuerte cuando sus cuerpos se separaron del calor de su madre, pero Juan los envolvió en la chaqueta rápidamente. Sus manos, endurecidas por el trabajo, se volvieron de repente tiernas, abrazando los pequeños cuerpos contra su pecho. El perro mestizo se levantó sobre sus patas, tambaleándose por el cansancio, su pelaje cubierto de nieve, y dio un paso adelante. Su hocico se hundió en el bulto, olfateando, asegurándose. Marco extendió la mano, con la palma abierta, y ella lamió sus dedos, salados por el sudor. Su cola se movió con más fuerza, sus ojos se suavizaron, reflejando el primer rayo de sol que se filtraba entre las nubes. «Ella confía», susurró Juan, su voz tembló, y en su pecho algo olvidado se agitó, como el calor de un hogar. Se hicieron ahí un lado, dándole espacio, y el perro mestizo los siguió. Sus patas se hundían en la nieve, pero su mirada no se apartaba del bulto donde los cachorros se habían quedado quietos, meciéndose con el movimiento. El territorio alrededor cobró vida. Voces lejanas de colegas, el ruido de los coches, pero en ese refugio el tiempo se detuvo, donde un hallazgo fortuito había alterado la rutina. Juan asintió a Marco. «Los llevaremos a la caseta por ahora. Llamaremos al veterinario». El más joven sonrió por primera vez en la mañana. Sus pasos se volvieron más ligeros, llevando la esperanza de que este invierno no se llevara otra vida. El perro mestizo caminaba a su lado, su hocico en alto, sus ojos brillantes, no de miedo, sino de la chispa de que las personas podían ser una salvación, no una desgracia. El sol se elevó más alto, derritiendo la escarcha en las tuberías. Gotas caían con un suave golpeteo, mientras el trío, 2 hombres y una sombra blanca con su camada, se movía a través de la zona, dejando huellas en la nieve que conducían al calor. En la caseta les esperaba el fuego en la estufa, pero mientras caminaban, Juan sintió como el bulto se movía contra su pecho. Un pequeño hocico se hundió en la tela y su corazón se apretó, no por el frío, sino por la conexión repentina que había nacido en el refugio helado. Entraron en la caseta. La puerta chirrió, liberando una oleada de calor mezclada con el aroma del café y el humo. Marco extendió una manta vieja junto a la estufa. Juan se arrodilló, desplegando la chaqueta, y los cachorros se esparcieron sobre la tela, buscando a su madre. El perro mestizo se acostó a su lado, su cuerpo se relajó por el alivio. Su lengua se movía, lamiendo a cada uno, sus ojos entrecerrados pero alerta. Los colegas se reunieron alrededor, murmurando, pero Juan levantó la mano. «Silencio, déjenlos respirar». En ese momento, bajo el crepitar del fuego, el hallazgo fortuito se convirtió en el comienzo de algo más grande, donde el frío retrocedió, cediendo lugar al calor de las manos humanas. La noche cayó, pero en la caseta reinaba la calidez. Los cachorros estaban saciados, la madre dormía, y los trabajadores, intercambiando miradas, sabían que esto no era el final de su ronda, sino el comienzo de una salvación que lo cambiaría todo. La caseta zumbaba con calor, impregnada del aroma del café y la madera húmeda, pero fuera de sus paredes, el frío apretaba la zona industrial en un abrazo helado, donde las sombras de las tuberías proyectaban largas franjas sobre la nieve. Juan, con las mangas arremangadas hasta los codos, estaba de rodillas junto a la vieja manta, donde el perro mestizo se había acurrucado alrededor de sus cachorros. Sus ojos seguían cada movimiento, pero ya sin desconfianza. En ellos brillaba una chispa de confianza, como una tenue luz en la noche. Los cachorros, 6 pequeños bultos, chillaban suavemente, hurgando con sus hocicos en su vientre. Su pelaje, aún pegajoso, brillaba bajo la tenue luz de la lámpara. Marco, apoyado contra la pared, jugueteaba con el borde de su gorro. Su mirada iba de la perra a Juan, y en su pecho crecía un calor que no sentía desde su infancia, cuando su propio perro dormía a sus pies. «Tenemos que llevarlos, Juan», dijo Marco. Su voz temblaba no por el frío, sino por la determinación que había surgido, como una chispa de fósforo. Juan asintió. Sus dedos, ásperos por el trabajo, tocaron suavemente el borde de la manta, donde un cachorro, el más débil, con una marca oscura en el hocico, se movió, buscando calor. El perro mestizo levantó la cabeza, su hocico se movió,
olfateando, y Juan se detuvo, encontrando su mirada, profunda como un pozo, llena de cansancio, pero no de miedo. «No los dejaremos», susurró, más para ella que para Marco, y ella, como si entendiera, lamió el aire, su cola se movió ligeramente tocando la tela. El plan nació rápidamente, como siempre entre los trabajadores acostumbrados a arreglar tuberías bajo la presión del tiempo. Juan se levantó sacudiéndose las rodillas y miró la caseta, pequeña con la pintura descascarada en las paredes, pero cálida, con una estufa que chisporroteaba en la esquina, liberando olas de calor. «Mi apartamento está cerca», dijo. «Hay suficiente espacio. Pero hay que hacerlo con cuidado, para no asustarla». Marco asintió, ya quitándose su chaqueta para envolver a los cachorros. Pero el perro mestizo se tensó, sus orejas se movieron, y él se detuvo, levantando las manos. «Tranquila, chica, estamos contigo». Ella lo miraba sin parpadear, sus ojos escaneaban su rostro como sopesando sus intenciones, y tras una larga pausa bajó el hocico hacia los cachorros, lamiendo al más cercano, como si diera su permiso. Juan encontró en una esquina una vieja caja de cartón, donde normalmente se guardaban tornillos oxidados, y vació su contenido, ignorando las protestas de sus colegas que tomaban café en la mesa. Colocó dentro un trapo limpio, que olía a aceite de máquina, pero era suave, y cuidadosamente movió la caja hacia la manta. «Marco, sosténla», susurró, y el joven trabajador se sentó junto al perro mestizo, extendiendo su mano para que ella la olfateara. Su hocico tocó sus dedos, cálido y húmedo, y ella no se echó atrás, solo se acercó un poco más como si estuviera de acuerdo. Juan comenzó con el cachorro más grande. Levantándolo con cuidado por el vientre, su chillido resonó en los oídos, pero el perro mestizo no gruñó. Solo observó, su respiración se aceleró, el vapor se elevaba en el aire. Uno a uno, los cachorros fueron trasladados a la caja. Sus cuerpecitos temblaban por el cambio de calor, pero Juan murmuraba algo ininteligible, calmándolos. Sus manos, acostumbradas al metal, se volvían suaves, como las de un padre meciendo a su hijo. El perro mestizo se levantó, tambaleándose, sus patas temblaban por el cansancio, pero dio un paso hacia la caja. Su hocico se hundió en el trapo, revisando que todo estuviera en su lugar. Marco, sin perder tiempo, tomó su chaqueta de repuesto de la percha, vieja, manchada de pintura pero cálida, y cubrió la caja por encima, creando una especie de nido. «Ahora tú, chica», dijo, mirando a la madre. Y ella, tras un breve momento de duda, hundió su hocico en su rodilla, como reconociendo a un aliado. La salida de la caseta fue como una fuga. Juan llevaba la caja, presionándola contra su pecho para que no se moviera. Marco caminaba a su lado, sosteniendo al perro mestizo con un improvisado collar hecho de un viejo cinturón, suavemente para no asustarla. La nieve crujía bajo sus pies, el viento mordía sus mejillas, pero se movían rápido, esquivando los montones de nieve, donde las sombras de las tuberías aún se alargaban como guardianes. El perro mestizo caminaba a su lado, sus ojos fijos en la caja, donde los cachorros chillaban, y cada paso era una lucha. Sus patas se hundían, pero ella se mantenía firme, guiada por el instinto. Juan notó cómo su pelaje, blanco como la nieve, temblaba al viento y aceleró el paso, sintiendo cómo su corazón latía no solo por el frío. El coche de Juan, una vieja camioneta con el cristal agrietado, esperaba al borde de la zona. Marco abrió la puerta trasera y colocaron la caja en el asiento, cubierto con una manta vieja que olía a gasolina y polvo. El perro mestizo saltó detrás, sin esperar invitación. Sus patas resbalaron sobre el tapizado, pero enseguida se acostó junto a la caja, su hocico apoyado en el borde, sus ojos brillantes vigilando. Juan encendió el motor, la estufa rugió, liberando una corriente de aire tibio, y la camioneta se puso en marcha, dejando huellas en la nieve que conducían lejos del laberinto helado. Marco, sentado a su lado, miraba a la madre, cuyo pelaje brillaba bajo la luz de los faros, y murmuró: «Bien hecho, chica. Has salido». El camino hacia el apartamento de Juan se extendía a través de la ciudad dormida, donde las luces de las vitrinas se reflejaban en los charcos de nieve derretida. El perro mestizo no se movía, su respiración se sincronizaba con los chillidos de los cachorros, y Juan, echando miradas al espejo, veía cómo sus ojos brillaban, no de miedo sino de esperanza, que por primera vez en semanas no estaba vacía. Estacionó la camioneta junto a un viejo edificio, donde la luz en el vestíbulo parpadeaba y la escalera olía a humedad. Marco y él descargaron la caja, el perro mestizo saltó detrás. Sus patas temblaban, pero se mantenía cerca, sin rezagarse, mientras subían los escalones, que crujían bajo su peso.
La puerta del apartamento se abrió con un crujido, liberando el aroma de papas fritas y libros viejos. Juan llevó la caja, colocándola junto al radiador, donde el calor comenzaba a expandirse, y Marco llevó al perro mestizo, cuyo hocico se hundió de inmediato en los cachorros, revisando que estuvieran bien. Ella se acostó junto a ellos, su cuerpo se relajó, pero sus ojos permanecían abiertos, vigilando cada movimiento. Juan se arrodilló, su mano tocó su cabeza, y ella el lazo se echó atrás, solo lamió sus dedos, dejando una huella de calor. «Ahora están en casa», susurró, y en ese momento, bajo el zumbido del radiador, la operación de rescate concluyó, pero comenzó un nuevo capítulo. Para todos ellos, el apartamento de Juan respiraba calidez, impregnado del aroma de los viejos pisos de madera y la cena de la noche anterior, donde el radiador junto a la ventana zumbaba como un ser vivo, ahuyentando el frío que se aferraba a las paredes. El perro mestizo yacía sobre una vieja manta extendida junto al radiador. Su pelaje, aún húmedo de la nieve, brillaba bajo la tenue luz de la lámpara, y 6 cachorros se acurrucaban contra su vientre, sus pequeños cuerpos temblando, pero ya no de frío, sino de un nuevo calor que los envolvía como un salvavidas. Juan, con las mangas arremangadas hasta los codos, estaba de rodillas, sus manos, endurecidas por el trabajo, se movían con cuidado, colocando trapos limpios que había encontrado en el armario alrededor de ellos. Marco, sentado en cuclillas, sostenía un tazón con agua. Sus ojos, normalmente entrecerrados por el cansancio, ahora brillaban, reflejando la luz y algo más, la esperanza que había surgido como una chispa en la fría noche. El perro mestizo levantó la cabeza, su hocico se movió, captando el olor del agua y de las manos que olían a metal y sudor. Lamió el aire, revisando, y Juan acercó el tazón. Su voz era suave, casi un susurro. «Bebe, chica. Lo necesitas». Ella lo miró, sus ojos profundos como lagos lunares, y tras una pausa hundió su hocico en el tazón. Su lengua lamió con avidez el agua. Gotas resbalaban por su barbilla, mezclándose con la nieve derretida. Los cachorros chillaron, uno de ellos, con una marca oscura en el hocico. Se alejó un poco, y ella, de inmediato, lo empujó con su pata, sin dejar de beber. Su mirada se dirigió a Juan, como agradeciendo sin palabras. Marco se levantó mirando la cocina, donde en la mesa había platos sucios, y en el refrigerador, restos de sopa de pollo que la esposa de Juan había preparado el fin de semana. «Hay que alimentarlos», dijo, abriendo la puerta, y el aire frío le golpeó la cara. Pero ya estaba buscando algo adecuado. Juan asintió. Sus dedos tocaron el pelaje del perro mestizo, revisando si estaba herida, y ella no se echó atrás. Solo lamió su mano, dejando una huella cálida. «La sopa servirá», murmuró. «Pero hay que calentarla, no se les puede dar fría». Se levantó, arrastrando la silla, y se dirigió a la estufa donde la olla hizo ruido al chocar con la hornilla, liberando el aroma del caldo que llenó la habitación, mezclándose con el olor del pelaje húmedo. Los cachorros se movieron, sus chillidos se hicieron más fuertes, y el perro mestizo se tensó. Sus orejas se movieron, pero Juan se sentó junto a ellos, susurrando: «Silencio. Todo está bien». Tomó uno de los trapos, lo mojó en agua tibia del hervidor y cuidadosamente limpió al cachorro más débil, cuyo pelaje era más fino, casi transparente. Este chilló, pero el paño caliente lo calmó y se hundió con su hocico en la mano, buscando leche. El perro mestizo observaba, su respiración se aceleraba, pero no gruñía, solo se acercó más. Su hocico tocó la caja donde estaban los demás, revisando que todo estuviera en su lugar. Marco regresó con un tazón de sopa, ya tibia pero no caliente, y lo colocó al lado. Sus dedos temblaban. No por el frío, sino por la emoción de hacer algo que iba más allá del trabajo por primera vez en años. «Probemos», dijo Juan, tomando una cuchara con un poco de caldo y fue llevándola al hocico del perro mestizo. Ella olfateó, su hocico se movió, y tras una larga mirada, donde sus ojos buscaban un engaño, lamió el líquido. El sabor de sal y carne hizo que su cola se moviera y bebió con avidez más. Su lengua se movía, lamiendo el tazón hasta dejarlo limpio. Los cachorros, sintiendo el movimiento, chillaron más fuerte, y Juan sonrió, su rostro, normalmente fruncido, se suavizó. «Mira, Marco, él está cobrando vida». El joven trabajador asintió, su mirada se desvió hacia los cachorros, y tomó un trapo, mojado en agua tibia, comenzando a limpiarlos, con cuidado de no asustar a la madre. El calor del radiador se extendía por la habitación,
ahuyentando el frío que aún se aferraba al pelaje del perro mestizo. Ella se había saciado, su hocico se levantó, sus ojos brillaban más, y lamió al cachorro más cercano. Su lengua trabajaba rítmicamente, devolviendo el calor a los pequeños. Juan notó cómo el más pequeño, con un pelaje apenas visible, temblaba menos. Su chillido se volvió más seguro y lo acercó más al pezón, sintiendo cómo su corazón se apretaba, no por el cansancio, sino por la conexión que crecía con cada momento. Marco, limpiándose las manos en los jeans, murmuró: «Hay que llamar al veterinario para revisarlos». Juan asintió, pero su mirada se mantuvo en el perro mestizo, cuyo pelaje, ahora seco, brillaba bajo la lámpara, como la nieve bajo el sol. La cocina cobró vida, la estufa chisporroteaba, el radiador zumbaba, los cachorros chillaban, y el perro mestizo, saciada, se acomodó más cerca, su cuerpo abrazando a la camada, creando un nido de calor y pelaje. Juan encontró un viejo suéter en el armario, que olía a detergente, y lo colocó debajo de ellos, para que la manta no absorbiera la humedad. El perro mestizo hundió su hocico en la tela, revisando, y su cola se movió. No un movimiento de alegría, sino un signo de confianza que por primera vez en semanas no estaba vacío. Marco, de pie junto a la ventana, miraba la nieve caer tras el cristal y susurró: «Lo sacamos, Juan, lo sacamos». La noche se acercó a la ciudad, pero en el apartamento reinaba la calidez, donde el aroma de la sopa se mezclaba con el calor del radiador. Juan llamó al veterinario, su voz temblaba de cansancio, pero era firme. «Urgente, tenemos cachorros y madre, apenas vivos». El perro mestizo levantó la cabeza, sus ojos lo seguían, y cuando él regresó, ella lamió su mano como si entendiera. Los cachorros dormían, su respiración se sincronizaba con la de ella, y Marco, sentado en una silla, los miraba, sintiendo como algo dentro de él cambiaba, como si esa noche no solo hubiera salvado a los perros, sino también a ellos mismos. El veterinario llegó una hora después. Su maletín sonó al tocar el umbral y se sentó junto a la manta. Sus manos se movían con confianza, revisando a los cachorros. Pero el perro mestizo no gruñó, solo observó. Su hocico reposando cerca, sus ojos brillaban de gratitud. «Están débiles, pero llegaron a tiempo», dijo, y Juan exhaló. Sus hombros se relajaron y Marco sonrió, por primera vez en el día, sin ocultar su alivio. Se brindó la primera ayuda, pero eso era solo el comienzo. Para la familia que nació en el frío, y para las personas cuyos corazones se abrieron al calor. Los cachorros se movieron, uno de ellos, con una marca oscura en el hocico, chilló más fuerte, y el perro mestizo inmediatamente bajó la cabeza. Su lengua pasó por su pelaje, calmándolo, devolviendo el calor. Juan notó cómo sus ojos, entrecerrados por el cansancio, aún seguían cada movimiento, no por miedo, sino por un instinto que no se apagaba ni siquiera en el calor. Acercó el tazón con los restos de sopa, ahora mezclados con trozos de pan empapados en agua, y ella la olfateó. Su hocico temblaba, captando el aroma. Lamió, luego tragó con avidez un trozo, su mirada se dirigió a Juan y en ella brilló una chispa. No solo hambre, sino gratitud que no necesitaba palabras. Marco, sentado al lado, miraba a los cachorros cuyos cuerpecitos, ahora un poco redondeados por la leche, se movían en sueños, y murmuró: «Han crecido, Juan. Ella los salvó, y nosotros a ella». La perra mestiza, como si lo hubiera escuchado, levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de él, y se apoyó con el hocico en su rodilla, dejando una marca húmeda en los jeans. Marco se quedó quieto, su mano suspendida en el aire, y luego bajó lentamente, tocando su cabeza con cuidado, como si temiera romper el momento. Ella no se apartó, sino que cerró los ojos. Su respiración se volvió más regular, como si el calor de su mano confirmara: «Aquí está a salvo». La cocina cobró vida. El radiador zumbaba, los cachorros hacían pequeños sonidos y la perra, satisfecha, se acomodó más cerca, su cuerpo abrazando a la camada, creando un nido de pelaje y calor. Juan se levantó. Sus pasos resonaban en el suelo de madera y abrió el armario, sacando una manta vieja que olía a detergente y al paso del tiempo. La envolvió alrededor de la caja donde dormían los cachorros, dejando una abertura para el aire, y la perra lo observaba. Su cola se movió de nuevo, sus ojos brillaban, reflejando la luz de la lámpara. «Eres una buena chica», dijo él. Su voz era ronca pero cálida, como el fuego en la estufa. Ella lamió el aire, su hocico. Su hocico se hundió en el borde de la manta, investigando, y se recostó de nuevo. Su cuerpo se relajó, pero sus orejas permanecieron atentas.
Fuera, la noche se espesaba, la nieve caía en suaves copos, cubriendo la ciudad con un manto blanco, pero en el apartamento reinaba la calidez, donde el aroma del pan y la sopa se mezclaba con el calor del radiador. Juan se sentó en una silla, sus manos descansaron sobre las rodillas y miró a la perra, cuyo pelaje ahora brillaba no con escarcha sino con calor. Ella levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de él, y en ese instante algo cambió. No solo era una salvación, sino una conexión que crecía con cada mirada. Lamió al cachorro más cercano, su lengua se movía rítmicamente, pero su mirada volvió a Juan, y gimió suavemente, no de dolor, sino como una canción que agradecía sin palabras. Marco, de pie junto a la ventana, miraba hacia la calle, donde las farolas proyectaban círculos amarillos sobre la nieve. ¿Crees que entiende?, preguntó, sin volverse. Su voz temblaba por emociones que no estaba acostumbrado a mostrar. Juan se encogió de hombros, pero sus ojos no se apartaban de la perra. Ella sabe más de lo que pensamos. La perra, como si respondiera, apoyó su hocico en su mano, que descansaba cerca, y lamió sus dedos dejando un calor que se esparció por sus venas como fuego. Los cachorros se habían callado, su respiración sincronizándose con la de ella, y la habitación se llenó de silencio, interrumpido solo por el zumbido del radiador y el ocasional gemido. El veterinario se había ido, dejando instrucciones: leche para los cachorros, descanso para la madre, pero la perra ya sabía qué hacer. Se acomodó más cerca, su cuerpo se convirtió en un escudo, y sus ojos, ahora entrecerrados, brillaban con gratitud, que no necesitaba explicaciones. Juan movió el tazón de agua más cerca, y ella ya bebió con avidez. Su cola se movió, tocando la manta, como señal de que aceptaba su ayuda. Marco sonrió, su mano se posó en el hombro de Juan. «Lo hicimos, viejo». Pero en su voz no había orgullo, sino algo más profundo. La sensación de que no solo habían salvado, sino que se habían convertido en parte de algo más grande. Encontraron un viejo colchón de cuna, polvoriento pero entero, y lo arrastraron a una esquina de la cocina, junto al radiador, donde el calor era más denso, como un capullo invisible. Juan extendió una sábana limpia por encima, que olía a lavanda de la colada, y colocó otra manta, doblada por la mitad, para que los cachorros no se resbalaran. La perra observaba, sus orejas se movían, captando el crujido del colchón, pero no se tensó, solo lamió al cachorro más cercano, cuyo pelaje con una mancha oscura brillaba como carbón. «Vamos, chica, muévete», susurró Juan, empujando la caja con los cachorros más cerca del nuevo lugar. Ella se levantó, tambaleándose por el cansancio, sus patas temblaban, pero dio un paso adelante, su hocico se hundió en el colchón, investigando, y después de una pausa saltó, con cuidado de no perturbar a la camada. Marco trasladó a los cachorros con cuidado, uno por uno. Sus dedos, ásperos por el trabajo, se volvieron suaves, como los de un artista que dibuja líneas delicadas. Los cachorros chirriaron, sintiendo el cambio de superficie, pero la perra se acomodó de inmediato a su lado, su cuerpo abrazándolos. La mañana en el apartamento de Juan se filtraba a través de las cortinas, delgadas como telarañas, dejando caer luz que se posaba en manchas doradas sobre el desgastado suelo de madera. El aroma del café, preparado apresuradamente, se mezclaba con la humedad de las viejas paredes, pero el calor del radiador, que ronroneaba junto a la ventana, creaba un refugio acogedor en la habitación, donde ayer reinaba el caos. La perra blanca yacía sobre una vieja manta, su pelaje, ahora limpio de nieve, brillaba suavemente como un reflejo de luna, y 6 cachorros, acurrucados a su lado, se movían en sueños. Sus pequeñas patas se agitaban, como si soñaran con correr por la hierba. Juan, con una taza en la mano, estaba de pie junto a la mesa, sus ojos, normalmente entrecerrados por el cansancio, ahora brillaban, capturando el movimiento de los cachorros. Marco, recostado en una silla, masticaba un sándwich. Sus botas, aún sucias de la nieve de ayer, dejaban huellas en el umbral, pero no lo notaba. Su mirada estaba fija en la perra, cuyo hocico, ligeramente levantado, los observaba con tranquila vigilancia. La perra movió una oreja, captando el crujido de la silla, y su hocico, húmedo y negro, se movió, inhalando el aire, el olor del pan, el sudor humano, pero sobre todo, la seguridad que flotaba en la habitación, como un humo invisible. Lamió al cachorro más cercano, el más pequeño, con un pelaje tan fino como el plumón, y sus ojos, profundos como una noche de invierno, se deslizaron hacia Juan. Él atrapó esa mirada, su mano se detuvo con la taza, y en su pecho se movió algo cálido, como brasas que humean después de una larga fogata.
Está un poco apretada aquí, Marco, dijo, poniendo la taza sobre la mesa. Su voz era baja, pero resonaba con determinación, como un martillo sobre el hierro. Marco tragó un bocado, asintió, secándose las manos en los jeans. Cierto, necesitan un lugar mejor que esta manta. Se movieron por el apartamento. Los pasos resonaban mientras buscaban cómo acondicionar el nuevo espacio. Juan sacó de la despensa una vieja caja de frutas, de madera, con rendijas, pero resistente, y metió un par de suéteres, que olían a detergente y al paso del tiempo. Marco, hurgando en el armario, encontró una manta desgastada, que alguna vez fue de un azul brillante, ahora descolorida, pero suave, y juntos construyeron un nido en la esquina de la cocina, donde el radiador emitía calor, como un pequeño hogar. La perra observaba, sí, sus tejas se movían, captando cada sonido. El golpe de la madera, el susurro de la tela, pero no gruñía, solo apoyó su hocico en el cachorro, cuya mancha oscura en el hocico se destacaba como carbón sobre la nieve. «Es hora de mudarse, chica», dijo Juan, arrodillándose. Sus manos, endurecidas por las herramientas, movieron lentamente la caja más cerca. La perra se levantó. Sus patas temblaban por el cansancio de ayer, pero dio un paso hacia el nuevo lugar. Su hocico olfateó la madera, los suéteres, y después de una larga mirada, donde sus ojos buscaban trampa, saltó dentro, con cuidado, como un gato que teme romper el silencio. Marco tomó a los cachorros, uno por uno. Sus dedos, que normalmente sostenían herramientas, ahora los sostenían como tesoros frágiles, y se los pasaba a Juan, quien los acomodaba en la caja, junto a su madre. Los cachorros chirriaron, sintiendo el cambio de calor, pero la perra se acomodó de inmediato, su cuerpo abrazándolos como una ola blanca, y se callaron, hundiendo sus hocicos en su pelaje. La cocina cobró vida. El radiador zumbaba, el aroma del café se mezclaba con el calor, y los cachorros, saciados de leche, dormían. Su respiración era débil, pero regular, como un pulso. Juan movió el tazón de agua más cerca, y la perra bebió. Su lengua se movía, dejando gotas sobre el suéter, y sus ojos entrecerrados brillaban, reflejando la luz. Marco, de pie junto a la ventana, miraba cómo la nieve caía perezosamente tras el cristal, y murmuró: «Ahora están en casa, Juan». «¿De verdad?». Juan asintió. Su mano se posó sobre el borde de la caja, sus dedos tocaron el pelaje de la perra, y ella no se apartó, sino que apoyó su hocico en su palma, dejando una marca húmeda que era más cálida que cualquier palabra. El sol se elevó, sus rayos se filtraban a través de las cortinas, iluminando la caja donde la perra se había acurrucado. Su pelaje brillaba como la nieve al mediodía. Los cachorros se movían. Uno de ellos, el más grande, apoyó su hocico en su costado, y ella lo lamió. Su lengua se movía rítmicamente, como una canción que no necesitaba palabras. Juan se levantó. Sus pasos resonaron en el suelo y abrió el refrigerador, sacando los restos de pollo para desmenuzarlos en papilla para la madre. «Necesita fuerzas», dijo, y Marco, ya buscando en sus bolsillos, sacó su teléfono para encontrar el número del refugio o del veterinario, pero sus dedos se detuvieron. «¿Y si las dejamos aquí, Juan?». «¿Tienes espacio suficiente?». La perra levantó la cabeza como si hubiera escuchado, y sus ojos se encontraron con los de Juan. En ellos no había miedo, solo una silenciosa súplica. No le quiten este rincón, donde el calor se había convertido en su mundo. Juan se sentó junto a ella, su mano se posó sobre su cabeza y ella cerró los ojos. Su respiración se hizo más profunda, como si por primera vez en semanas se permitiera relajarse. Los cachorros dormían, sus cuerpecitos se elevaban al unísono con el de ella, y la habitación se llenó de silencio, interrumpido solo por el zumbido del radiador y el ocasional chirrido. Marco sonrió. Su mano jugueteaba con el borde de su gorro. «No los vamos a entregar, ¿verdad?». Juan no respondió, pero su mirada fija en la caja era una respuesta. Este rincón se había convertido en su hogar, y no lo destruiría. El día avanzaba, el sol se deslizaba por el cielo, y en el apartamento reinaba la calma, donde el aroma del pollo y el café se mezclaba con el calor que crecía no solo del radiador, sino de la conexión que unía a personas y perros. La perra lamió a un cachorro, luego la mano de Juan. Su cola se movió, tocando el suéter, y en ese instante, el nuevo hogar se convirtió no solo en un rincón, sino en el comienzo de una vida donde el frío quedó atrás. Los cachorros habían cambiado. Su pelaje, antes pegajoso, ahora se erguía como el plumón de un diente de león, y sus ojos, que apenas comenzaban a abrirse,
Brillaban con curiosidad, reflejando la luz de la lámpara. El más grande, con una mancha oscura en el hocico, fue el primero en atreverse a alejarse de su madre. Sus patitas rasguñaban el suéter mientras se empujaba con el hocico contra el borde de la caja, como si explorara los límites de un nuevo mundo. La perra observaba, su hocico ligeramente levantado, su nariz temblando, captando olores, comida, personas, pero sobre todo sus pequeños, cuyas voces chirriantes llenaban la habitación. Lamió al más cercano, el más débil, cuyo pelaje era más fino, casi transparente, y él se hundió en su costado, buscando calor, pero ya con un atisbo de audacia, como si se preparara para su primer paso. Juan dejó la taza. Sus pasos resonaron en el suelo y se sentó junto a la caja. Su mano, áspera por el trabajo, se extendió lentamente hacia el cachorro con la mancha, que de inmediato apoyó su hocico en su palma, lamiendo sus dedos salados. «Mira qué valiente», dijo. Su voz era baja, pero sonaba alegre, como una campanita en el silencio. La perra no se tensó, sus ojos profundos y tranquilos seguían a Juan, y su cola se movió, tocando el suéter, como si lo reconociera como parte de su mundo. Marco dejó el teléfono, se acercó, sus botas crujieron, y se rió cuando otro cachorro, con pelaje blanco como el de su madre, intentó subirse a su rodilla. Sus patas resbalaban, pero su perseverancia no se apagaba. «Están creciendo, Juan», dijo Marco. Su mano levantó con cuidado al cachorro, sosteniéndolo bajo el vientre para que no cayera. La perra levantó la cabeza. Su nariz olfateó el aire y se apoyó en la mano de Marco, dejando una marca húmeda, como señal de confianza. Los cachorros, sintiendo el movimiento, se agitaron. Su chirrido se volvió más fuerte, y uno, con una mancha gris en la espalda, mordió a su hermano por la oreja, provocando un chillido indignado. Juan se rió, su risa resonó en las paredes, y levantó al travieso, sosteniéndolo en su palma, donde de inmediato se quedó quieto, hundiendo su hocico en la piel cálida. «Este será un luchador», dijo, y la perra, como si estuviera de acuerdo, lamió el aire, sus ojos brillaban, reflejando la luz. La cocina cobró vida, el radiador zumbaba, el aroma del caldo flotaba en el aire, y los cachorros, ahora más atrevidos, comenzaban a explorar la caja. Sus patitas pisoteaban el suéter, dejando pequeñas huellas. Juan sacó del refrigerador un tazón con pollo desmenuzado, mezclado con arroz, y lo colocó frente a la perra. Su hocico se hundió de inmediato en la comida, su lengua trabajaba con avidez, y su cola se movía más rápido, como un metrónomo. Ella comía, pero su mirada no se apartaba de los cachorros, que ya intentaban salir de la caja. Sus torpes saltos provocaban sonrisas en los hombres. Marco, levantando a uno, el más ágil, lo colocó en el suelo, donde de inmediato corrió hacia la bota, olfateando los cordones, y la perra no se opuso, solo observaba, sus orejas se movían, captando cada sonido. El día avanzaba, el sol se deslizaba por el cielo, y en el apartamento reinaba un nuevo ritmo. Los cachorros aprendían sobre el mundo, sus patitas resbalaban, pero cada paso era una victoria. Juan, notando que el cachorro más débil se quedaba atrás, lo movió con cuidado hacia su madre, y ella lo lamió, empujándolo hacia el pezón, donde se aferró con avidez, su cuerpecito temblando por el esfuerzo. «Aguanta, pequeño», susurró Juan. Sus dedos tocaron el pelaje de la perra, y ella apoyó su hocico en su mano, dejando un calor que se esparció por sus venas, como un rayo de sol. Marco, sentado en el suelo, jugaba con otro cachorro, rodando una bolita de papel de aluminio frente a él, y su risa, rara como la primavera en este invierno, llenó la habitación. La perra, satisfecha, se acomodó más cerca, su cuerpo abrazando a los cachorros, pero ahora les permitía alejarse un poco más. Sus ojos los seguían, pero ya sin preocupación. Aquí, en este rincón, el mundo era seguro. Juan se levantó, sus pasos resonaron, y trajo una vieja caja donde estaban los juguetes de su hijo, que ya había crecido. Una pelota de goma, desgastada pero entera, y una cuerda que olía a polvo. Las arrojó en la caja, y los cachorros se animaron de inmediato. Uno, con una mancha gris, mordió la cuerda arrastrándola con una seria comicidad. La perra lamió el aire, su cola se movió, y miró a Juan como diciendo, «Este es su hogar». La noche cayó, la luz de la lámpara se volvió más cálida, y los cachorros, cansados de jugar, se acurrucaron junto a su madre. Su respiración se sincronizaba con la de ella, como una melodía. Marco, sorbiendo café, dijo, «Ya no son los mismos que estaban en las tuberías, Juan. Mira cómo cobran vida».
Juan asintió. Su mano se posó sobre la caja, sus dedos tocaron el pelaje de la perra, y ella cerró los ojos. Su hocico se hundió en su palma, dejando una marca de confianza. En este rincón, entre el crujido de las tablas y el zumbido del radiador, los cachorros crecían, y su nuevo hogar se convirtió no solo en un refugio, sino en un lugar donde la vida florecía, como una flor a través de la nieve. En el apartamento de Juan, la mañana se desbordaba con una luz suave, filtrándose a través de las delgadas cortinas, donde el polvo giraba en los rayos, como pequeñas chispas. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el cálido olor de la avena hirviendo en la estufa, y el ligero almizcle del pelaje que emanaba de la esquina de la cocina, donde una caja de madera, cubierta con viejos suéteres, se había convertido en el centro de un nuevo mundo. La perra blanca yacía allí. Su pelaje, esponjoso y limpio, capturaba los destellos del sol y 6 cachorros, ahora seguros en sus patitas, revoloteaban a su alrededor. Sus ojos, abiertos y brillantes como cuentas negras, chisporroteaban de curiosidad. Juan, sentados a la mesa con una taza en la mano, los miraba. Su rostro, normalmente serio por el trabajo, se suavizaba, y en su pecho crecía un calor, como el de un hogar humeante. Marco, recostado en una silla, masticaba una tostada. Sus botas, limpias de la nieve, estaban en la puerta, pero su mirada, ahora viva, se aferraba a los cachorros, cuyos torpes saltos provocaban sonrisas, raras como la primavera en esta ciudad. Los cachorros habían crecido. Su pelaje, antes fino, ahora se erguía como el plumón, y sus patitas, aún tambaleantes, pisaban con confianza sobre el suéter, explorando los límites de la caja. El más valiente, con una mancha oscura en el hocico, fue el primero en salir. Su hocico olfateaba el suelo, captando olores: avena, polvo, personas. La perra observaba, su hocico ligeramente levantado, sus orejas se movían, captando el crujido de las tablas, pero no se levantó. Solo lamió el aire. Sus ojos, profundos y tranquilos, se deslizaron hacia Juan, como si lo reconocieran como parte de su mundo. Él atrapó esa mirada. Su mano se detuvo con la taza y sonrió. Su voz, baja y cálida, cortó el silencio. «Mira cómo corren, Marco. Ya no son los mismos pelotones que encontramos». Marco dejó el tostador. Sus dedos, aún oliendo a aceite de máquina, se extendieron hacia el cachorro que se había acercado a su rodilla, tratando de morder el cordón de su zapato. «Este será el líder», dijo levantando al pequeño. Su mano, áspera por el trabajo, se volvió suave como la de un padre acunando a su hijo. El mestizo no se resistió y rozó su hocico contra la mano de Marco, dejando un rastro húmedo. Su cola se movió, tocando el suéter, como un signo de confianza que había crecido a lo largo de las semanas. Los cachorros comenzaron a moverse, uno de ellos, con una mancha gris en la espalda, y su hermano, provocando un chillido indignado. Y Juan se rió. Su risa resonó en las paredes, llenando la cocina con una vida que hacía tiempo no existía. Juan se levantó, sus pasos resonaban con un chirrido, y se acercó a la caja donde yacía el mestizo, su hocico ahora descansando en el borde. Sus ojos seguían a los cachorros que corrían por el suelo. Se agachó, su mano tocó su cabeza, y ella cerró los ojos, lamiendo sus dedos y dejando un calor que se esparció por sus venas como un rayo de sol. «Tú los criaste, chica», susurró, y ella rozó su hocico contra su palma como si estuviera de acuerdo. Marco, levantando a otro cachorro, hacía rodar una bola de papel de aluminio frente a él, y el que tenía el pelaje blanco, como el de su madre, saltaba tras ella. Sus patitas resbalaban, pero su determinación no flaqueaba. «No podemos darlos, Juan», dijo Marco. Su voz temblaba, no por duda, sino por una resolución que se había fortalecido como las raíces de un árbol. Juan asintió. Su mirada recorrió a los cachorros, luego al mestizo, y comprendió. Ya no eran huéspedes, eran familia. La cocina zumbaba, el radiador crujía, el olor de la avena flotaba en el aire, y los cachorros, ahora valientes, corrían por el suelo. Sus chillidos se mezclaban con los ladridos, aún débiles pero resonantes. Juan sacó de la alacena una vieja caja donde había juguetes, una pelota de goma desgastada y una cuerda cubierta de polvo. Las arrojó al suelo y los cachorros se lanzaron sobre ellas arrastrando la cuerda con una cómica seriedad, mientras el mestizo observaba, su cola moviéndose como un metrónomo, y sus ojos brillaban, reflejando la luz.
Marco, riendo, levantó a uno, el más ágil, y éste le lamió la barbilla, dejando una marca que lo hizo detenerse, sintiendo cómo su corazón se apretaba de ternura. El día avanzaba, el sol se deslizaba por el cielo, y en el apartamento reinaba un nuevo ritmo. Los cachorros aprendían a correr, sus patitas golpeaban el suelo, dejando huellas de alegría. Juan colocó un plato con pollo desmenuzado frente al mestizo, y ella la conquistó con avidez. Su lengua se movía rápidamente, mientras su mirada no se apartaba de los pequeños que ahora se atrevían a alejarse un poco más. «Son tuyos, pero también nuestros», dijo Juan, su mano descansando sobre su cabeza, y ella rozó su hocico contra su palma. Su respiración se volvió más profunda, como si por primera vez se permitiera creer que esto era para siempre. Marco, de pie junto a la ventana, miraba la nieve que se derretía bajo el sol y murmuró: «No los daremos, Juan, a nadie». La noche cayó, la luz de la lámpara se volvió más cálida y los cachorros, cansados de jugar, se acurrucaron junto a su madre, su respiración sincronizándose con la de ella, como una melodía. El mestizo se acomodó más cerca, su cuerpo abrazando a la camada, pero ahora miraba a Juan y Marco con un calor que no necesitaba palabras. Juan se sentó a su lado, sus dedos acariciaron su pelaje y ella le lamió la mano, dejando una marca de confianza que los unió a todos. Marco, sorbiendo su café, sonrió. «Ahora están en casa, Juan, familia». En ese rincón, entre el crujir de las tablas del suelo y el zumbido del radiador, el mestizo y los cachorros se convirtieron no solo en rescatados, sino en parte de una vida donde el amor se había convertido en la base de su nuevo hogar.